que nos acompañaron con su alma, su corazón, su espíritu, su alegría. Y quería, sobre todo, en esta primera oportunidad que nos estamos congregando después de su partida, pues hacer de esta reunión una reunión en la que la tengamos presente, que en nuestros corazones esté bañado de ese agradecimiento de haber compartido con ella momentos tan lindos, de tanta alegría. No recuerdo un solo momento con Cristina que no haya sido de placer, de esa complicidad que nos une a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, donde quiera que se encuentre, que esté ella bien, y le agradecemos todos esos momentos que nos dedicó. La ocasión hoy pues también es muy especial, aparte de que es la primera después de Mar de Palabras, dice Virginia Soliman, si está ahí, no me va a dejar mentir. Dice Yulisa, lo que pasa es que quedamos como resacados, como una gran resaca después y yo creo que sí. Yo creo que eso se da, ¿verdad? Entonces, esta novela, que es una novela fresca, una novela escrita como desde ese espíritu, ¿verdad? Ayúdenme un poco. Ese espíritu de la buena vida, de saber vivir la vida aún en las circunstancias más contradictorias, ¿no? Él era un hombre libre en una situación, ¿verdad?, de privación de libertad, o sea que nos va a decir mucho esta tertulia. Quiero agradecerle a Yoli que nos la haya regalado, este momento de lectura, y ahora sí le paso el micrófono para que tengamos una noche chéverísima. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo estoy un poco tupida, pero nada. A mí me había hablado mucho de Un caballero en Moscú, de lo maravilloso que era el libro, sobre todo una compañera de trabajo que ella ama el escritor. Y no fue sino hasta que lo escuché hablando en Cartagena, en el festival este año, que quedé prendada de sus obras. Es decir, esta es la segunda, él publicó una que estaba promoviendo y había una anterior. Y yo pienso que yo había hecho una presentación, pero lo mejor es comenzar hablando de Amor Towles. Él es relativamente joven, nace en Boston en 1964. Su papá era un banquero de inversión y filántropo, y tiene 2 hermanos y 2 hermanastros. Él siempre señala en sus entrevistas que algo que lo marcó fue que cuando él era joven, en unas vacaciones de verano, él puso una botella con un mensaje en el mar Atlántico. Ellos veraneaban Boston, en el océano Atlántico, y que él quería que lo recibieran en China. Pero quien lo recibe fue Harrison Salisbury, que era el editor en jefe del New York Times, con quien posteriormente le responde, y él tiene una correspondencia por años. En el libro, en un momento, él lo menciona y él lo marcó. Increíblemente, Amor Towles se gradúa en Yale con una licenciatura en literatura inglesa y luego hace maestría en inglés en la Universidad de Stanford. Hay algo que él señala que lo marcó. Él iba a hacer una pasantía o
un tipo de estudio en la China, pero luego vino un problema y no pudo, se tuvo que buscar un trabajo. Y él se va a Nueva York y él quería trabajar de mesero y escribir. Y él mismo dice en sus palabras, pronto me di cuenta que esto era muy difícil y que yo no iba a lograr nada. Por lo tanto, yo tenía que hacer dinero. Deja de trabajar a medio tiempo, no escribe, y desde el 91 al 2012 trabajó como gerente y director de investigación en una firma de banca de inversión que se llama Select Equity Group en Nueva York. Esto tiene mucho que ver con sus libros, porque él viajó mucho e iba a muchos hoteles, y él en un momento se dio cuenta que estuvo en el norte de Europa por segunda vez en varios años y ya él veía gente que él reconocía, no sabían quiénes eran, pero que ya se saludaban, y que él eso fue lo que le dejó esa idea aquí en el cerebro. Pero él no comenzó con este libro, sino con uno que se llama Normas de Cortesía. Fíjense que él trabaja hasta el 2012, pero en el 2011 él publica Normas de Cortesía, que tuvo un éxito editorial tan grande que él deja el trabajo y entonces se dedica a escribir. Cada una de sus novelas, como él decía este año, le han tomado 3 años. Es decir, que él se dedica en cuerpo y alma. La novela que vamos a comentar hoy, el año 2024, fue llevada a la televisión en una serie que se llama A Gentleman in Moscow. Yo no la he visto porque una de los si ustedes se dieron cuenta de las características más importantes de un caballero en Moscú es que él nunca nos describe al conde. Él dice que tiene 30 años y eso es todo. No dice si es rubio, si es alto, si es bajito, si tiene los ojos claros. Sí, alto es, elegante, pero no te dice cuánto mide. Y tiene el bigote, ya, pero él no lo describe, y por eso yo por lo menos no quise ver la serie para no que la idea que yo tengo del conde, aunque Ewan McGregor es un actor que es maravilloso, pero nada. Hay algunos aspectos del autor que me gustaría mencionar, para que ustedes vean qué tipo de persona es Amos Toombs. Él es un fanático de la pintura del principio del siglo XX, del jazz de los años 50 y de las series policíacas de los años 70. Pero al mismo tiempo que es un fanático del jazz, es un ardiente seguidor de Led Zeppelin. Y en la primera novela, Normas de Cortesía, es una novela muy interesante, pues él lo considera un vibrante homenaje a la ciudad de Nueva York de los años 30, la gran urbe de los clubes privados, los bares de jazz, su afición por el jazz, y los imponentes edificios con marquesina y portero uniforme. Esta novela, cuando salió, fue uno de los debuts más vendidos, y por eso deja su trabajo y se puede dedicar a escribir. Él enfatiza que él nunca comienza a escribir por inspiración. Él sí puede comenzar a escribir en una escena o idea, y él dice que si él se puede aferrar a ella, eventualmente uno se va a sumergir en el proceso, y la función creativa ya entra en acción. Él dice que cuando esto sucede, uno se debe lanzar a escribir, y que ya el ritmo de la escritura va a florecer. Recuerden que él estudió literatura inglesa y una maestría en Stanford también de eso. Un dato muy curioso, que cuando él escribe no comparte con nadie su trabajo. Ese primer borrador, y eso se lo dijo en una entrevista al Wall Street Journal, cuando él termina el borrador, ese mismo día, él le saca copias y le da una copia a su esposa, a su editor en Nueva York, su editor en Londres, su agente y 4 amigos más. Le pide que le den retroalimentación en un periodo de 3 semanas, y luego cuando lo reciben, usa lo que ellos le han dicho para comenzar a revisar. En las 3 novelas que he escrito,
revisó el borrador inicial, 3 veces en un periodo de 3 años. Es decir, que él es muy perfeccionista. En el Festival Hey este año, en una entrevista que él concedió a una emisora de radio, él dice que él comenzó a escribir a los 8 años tras la visita de un poeta a su escuela primaria en los Estados Unidos. Y él, que desde ese momento, y es que interesante, él comenzó a escribir de forma constante y a seguir un método que él define como leer, escribir, repetir, basado en observar cómo otros autores construyen sus obras. Es decir, que desde los 8 años él está escribiendo de esa manera. Entonces, ¿cómo le surge la idea a él de este libro? Él, ya les conté que él viajaba mucho, y entonces, luego de ese encuentro que él tuvo en el norte de Europa, con personas que ya él conocía, dice, ¿y qué pasa si yo me tengo que durante la vida adulta quedarme encerrado en un hotel? En un hotel como los que él iba, porque trabajaba en una banca de inversión y eran hoteles lujosos. Y realmente él fue viendo los numerosos hoteles. Cuando le preguntan por qué Rusia, él dice, porque él se siente cercano a Rusia, ya que a lo largo de su vida, en décadas de lectura, se ha leído todo lo que todos los rusos han escrito. Y él menciona aquí en la novela varias veces a todos, pero habla mucho de Chekhov y habla también de Tolstoy y de Dostoyevsky también. Entonces, ¿por qué un hotel como el Metropol? También uno aprende mucho oyéndolo a él. No sé si saben que entre el año 1890 y el 1910 fue la época dorada de los grandes hoteles del mundo. Uno de ellos es el Hotel Plaza, en la ciudad de Nueva York, el Pierre, y así hay hoteles en todo el mundo. ¿Perdón? Ajá, exactamente. El Ritz en París, y en Londres quizá el Savoy, hay todos esos hoteles que él decía, si me voy a quedar encerrado, tiene que ser en un hotel de eso. ¿Y por qué? Todos esos hoteles tenían el tamaño de una cuadra, es decir, no eran pequeños. Fueron hechos con los mejores materiales de la época, principios del siglo XX. Tenían de salas que no eran las tradicionales de un hotel normal, porque había salas de jugar cartas, de jugar billar y otras amenidades. Los restaurantes eran dirigidos por grandes chefs, salones de fiesta para celebraciones de todo tipo, y en la planta baja tenían locales para tiendas. Y algo muy importante que él resalta siempre es que esos hoteles, aunque venían extranjeros, eran extensión de sus ciudades. En esos hoteles, esos grandes hoteles de las ciudades del mundo, y si leemos otras novelas donde se refieren a esos hoteles, se juntaba lo mejor de la sociedad de Nueva York, de París, de Londres, y eso ocurrió en Moscú. Este hotel fue hecho en el 1905. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el Metropol lo vemos con tantas facetas? Porque en 1917 comienza la revolución. Y hay un dato muy curioso, que en el 1918 bombardean el hotel y le vuelan todos los cristales, pero el hotel sigue ofreciendo sus servicios, y hay un reportero norteamericano que se llama John Reed, que señala en sus crónicas la agradable sensación de la brisa que entra por las ventanas. Entonces, otra cosa que hizo que él eligiera este hotel, que él lo conocía antes de la historia, él no se había hospedado en el Metropol, era su ubicación. Y cuando viene la revolución, que cae el zar, no sé si saben, que la capital de Rusia por siglos había estado en San Petersburgo, pero la tienen que mudar a Moscú, pero en Moscú no hay donde realmente traer y poner al presidente, y por eso el Metropol usan los salones de la segunda planta, y realmente es cierto
que la primera constitución del 1917 fue escrita en el Hotel Metropol, es decir, en la suite 217. Entonces, a partir de ese momento, va a venir en Rusia distintas épocas, y el hotel va a servir en las distintas etapas tal y cual él lo describe. Primero va a venir los extranjeros que llegan luego de 1922 con la reconstrucción. Ya Rusia se ha más o menos estabilizado, y realmente una cosa que a mí me llamó la atención, él dice que mucha gente cree que los del partido tumba, el Partido Comunista, era mucha gente, y no, eran solamente el 10% de la población, y por eso eran privilegiados. ¿Y por qué? Porque en ese momento de la revolución que tumba los zares, y eso principios de los años 20, el 90% aproximadamente de los rusos no sabían leer y escribir. Y el 85% eran personas que alquilaban la tierra, es decir, que por eso que ese era el top. Y algo que es muy cierto cuando uno lee la novela, que se lo preguntan, es que si ustedes se fijan, el mundo pasa afuera, pero la novela no es una novela histórica. Él no quiso que lo que estuviese pasando influyera su novela. Y por eso es que el libro está construido de una manera muy interesante. Es una novela muy divertida, una novela que tiene muchos momentos que son hilarantes, uno se ríe. El poema que da inicio al libro lo escribe Amos Oz también, y él lo escribe luego que él tiene ya la idea más o menos formada. Amos Oz señala que si ustedes se ponen a ver en el libro, incluso hay la receta que el chef buscan todos los ingredientes, y hay el último que lo consiguen, una receta familiar, sí, y también guisado. ¿Y por qué? Porque él considera que la comida en la vida de los seres humanos está presente siempre. Los mejores momentos de la vida ocurren alrededor de una mesa. Las celebraciones, los encuentros y despedidas. Esto último quizás no es tan común en nosotros, porque aquí no hacemos eso, pero en los países de otras culturas, cuando alguien muere, piensa en la película, va todo el mundo a la casa. Aquí lo hacen en los campos, pero nosotros no lo hacemos. Llevan comida, y luego después que la persona se queda viudo, a la gente le lleva comida que no saben qué hacer con él. Entonces él le da mucha importancia a la comida, y él también le da mucha importancia a la música. Yo preparé una lista de las canciones que él señala, y también él considera que el tiempo hay que dejarlo transcurrir. Es decir, el tiempo en la novela son 30 años, que refleja mucho lo que ha pasado en Rusia. ¿Y cómo lo refleja? Si se ponen a ver, el chef en algún momento le dice que hagamos tal cosa, y no hay, y él le lleva al conde un plato, y que es, en vez de no sé qué cosa, él usa ortiga, y el chef Emil sale y le dice, la primera persona que sabe que yo no hice la receta es usted, qué gran paladar. Que por eso él y el otro forman el triunvirato y comparten mucho en la mesa. Que el libro está dividido en libros. El libro primero es desde la Revolución al 22, cuando se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego el segundo es en el 23,
El libro más importante de todos es el tercero, porque el tercero es el libro que comienza en el 23 y termina en el 50. Y me estoy extendiendo para que vayan pensando en el contexto histórico que está presente de una manera muy mágica y que ha logrado el autor hacerlo. ¿Qué pasa en ese periodo? Ese periodo entre el 30 y el 50 estuvo marcado por la industrialización de Rusia, la represión bajo Stalin, que reprimió de una manera brutal, la colectivización, decía el Taos, porque él hace mucha investigación, que los campesinos preferían matar el ganado antes que entregarlo, y que fue horrible esa época. Entonces vino la hambruna, vino una hambruna que lo vemos en la forma en que ya tienen que servir lo que aparezca, y el menú es lo que el chef es maravilloso porque inventa lo que se pueda con lo que haya. Entonces luego viene que ellos firman, y también eso es parte de lo que él nos quiere enseñar, firman en el 41 un tratado con Finlandia, que luego rompen y lo invaden, pero los finlandeses les salen más duros de lo que ellos se imaginan, y firman un tratado con los alemanes, que los alemanes rompen, y luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, si lo ven en el libro que lo dice, no pudieron llegar a Rusia y le ganan la guerra los rusos a los alemanes, y ya en esa etapa posterior se transforma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una de las dos grandes potencias de la Guerra Fría. Si ustedes se fijan al final, cuando se muere Stalin, que están hablando de quién él es el sucesor, muy por arribita él habla de Nikita Khrushchev. Él habla de eso, pero es una etapa, y ya en el año 1954, que es cuando termina el libro, ya Rusia está cambiando y ya está la Guerra Fría, ya hay más, como parte de esa Guerra Fría, recordarán al amigo americano que le insinuó. ¿Qué habla él cuál es la trama del libro rápidamente? La vida del conde Alexander Ilich Rostov, desde su regreso a Rusia desde París, cuando cayó el zar, y ustedes ya saben por qué él vuelve por ese amor a su abuela para salvarla, porque él no tenía por qué quedarse volver a Rusia, pero no, él se queda, y él también añoraba el recuerdo de esa hermana, que tampoco nos dice Taos cómo muere, pero que muere muy joven. Entonces, como un conde, él es de lo que ya los comunistas desdeñan y lo van a condenar a muerte. Pero ese poema que luego Taos, fíjense que le gusta la novela policíaca, luego más adelante le da un giro a la historia, después que tenemos casi el libro entero pensando algo, le salva la vida porque el poema sirvió de inspiración a los que peleaban como una arenga en su vida. Él de repente, que ha estado viviendo por 4 años en una suite, lo mandan al ático del hotel, y él tiene que de nuevo aprender y ver la vida. Y Taos, a través de la vista del conde, nos muestra los maravillosos y diversos aspectos que tiene la vida en un hotel. Cómo funciona la comida, la música. Y de repente este conde tiene que despedirse de sus posesiones que están en su poder desde hace años, y
encuentre satisfacción en el hotel y en sus compañeros, quienes se vuelven sus confidentes y amigos. El libro está lleno de humor y de caracteres fascinantes. Está escrito en una prosa muy bella y logra un desarrollo completo de los caracteres. Los temas que se exploran en el libro son la amistad, la crianza, la capacidad de encontrar la belleza en los lugares más inesperados, cómo vemos a las personas y cómo nos sobreponemos a las adversidades con sentido del humor y buenos propósitos. Además, incorpora los acontecimientos de Rusia de manera sutil y la transformación de la sociedad que ocurre fuera de las puertas del hotel, pero que el conde percibe a través de los personajes que lo visitan. Ahora vamos a darle una mirada a vuelo de pájaro, pues yo quiero dejar tiempo para unas preguntas que le hice del libro. Son, por supuesto, el hotel, es un personaje, el hotel en sí mismo. Pues a través de la prosa él nos habla, nos muestra la relación entre huéspedes, los empleados, lo que ocurre, cómo van cambiando las reuniones que se hacen en el Boyarsky, luego Ana, luego la niña, luego la comida, la costurera, el director de orquesta, el obispo que pasa de ser para un simple mozo a ser el director del hotel. El Boyarsky es un personaje en sí, el restaurante, porque es de nuevo el restaurante más elegante de Moscú, donde fíjense que el énfasis no está en los extranjeros, sino los mismos moscovitas que van y lo visitan. Y también nos muestra en el cambio, en el menú que se va presentando en cada etapa, qué está cambiando en Rusia, qué aparece, qué no aparece, qué puede cocinar el chef, los vinos, que de repente le quitan la etiqueta y nadie sabe, nada más que el conde, qué es lo que está tomando, porque es el único que tiene paladar. El Piazza es otro tipo de hotel, de otro restaurante donde se baila, y fíjense cómo va cambiando, porque tienen que aprender a tocar canciones norteamericanas a medida que va viniendo el influjo y la industrialización, porque los americanos eran que tenían las máquinas, el bar, que ahí se hacen unos maravillosos encuentros, el Chapalín. La hermana del conde aparece como esta figura que él añora, que mira su cuadro y de sus recuerdos, de sus aventuras. Nina Kulikova es un personaje fabuloso, esa niña inteligente, curiosa, de 12 años, con un espíritu travieso, con él mantiene una divertidísima amistad. Él que creía que conocía el hotel, y ya lo guía en unas aventuras por todos los rincones del hotel que ambos van a terminar conociendo. Y él, a través de sus ojos, redescubre la magia y la grandeza del hotel, lo que convierte su confinamiento en un mundo de posibilidades sin límites. Pasajes secretos, lugares de observación, bien cómico, cuando él se pone a ver la asamblea y termina yendo de la costurera con los pantalones rotos, que le permiten al conde profundizar su aprendizaje sobre los distintos microcosmos del hotel. Compartirán numerosas aventuras y él sentirá la partida de Nina, quien le confía su tesoro más preciado, la llave maestra. El chef, Emil Zubasky, es talentosísimo, pero muy temperamental chef, que es el del Boyarsky, y él va a ser parte del triunvirato con André y el conde. André Duras, que es el maître del Boyarsky, con sus modales impecables, que anticipa todas las necesidades y está pendiente a todo lo de sus clientes. Marina, la costurera, que al principio es un personaje que pelea con el conde porque él rompe los pantalones, pero no solo le repara a él la ropa, sino su espíritu, y siempre lo escucha, y luego juega un rol fundamental cuando llega Sofía, que sirve de mamá. Ana Urbanova, esta reconocida actriz, que al principio su carrera está pausada. ¿Por qué? Porque ella viene del cine, cambia todo, vienen las películas, y de repente ella, de tener esta vida glamorosa, cae medio en desgracia, pero luego se recupera al volver al teatro.
y ella se encuentra atraída por el encanto, sabiduría y el sentido de sí mismo del conde. Sus vidas se entrelazan y forman parte de la Confederación de los Humildes, una sociedad secreta de individuos que han experimentado lo más alto del éxito y las profundidades del fracaso a través de Ana. Y a través de Ana el conde aprende sobre los cambios en el mundo, lo que está pasando y lo que pasa en el partido sobre todo. Ahí viene ahora uno de mis personajes favoritos, Osip Ivanovich Yevino, un ex miembro del Ejército Rojo y un oficial de alto rango del partido, quien busca al conde para que le enseñe cultura, para que vean películas, para que le enseñe a hablar inglés, para la diplomacia y de etiqueta. Organizan cenas, discuten, y al final del libro es muy interesante lo que sucede con la película Casablanca y cómo cambia su opinión. Otro personaje sumamente interesante, pero desde otra perspectiva, es Mikhail Feodorovich Milstein, su amigo desde la universidad, que a pesar de venir de orígenes distintos, porque mientras el conde vivía en una casa de 21 habitaciones con 14 sirvientes, él vivía con su mamá en un modesto apartamento de 2 habitaciones, pero se vuelven inseparables en el primer año de universidad y terminan compartiendo un apartamento. Y ya vemos cómo en el transcurso de su vida ese amigo Mijail va, viene, y en un momento él no lo reconoce porque es un mendigo que lo viene a visitar, y luego y se va siguiendo a su compañero, y luego al final el conde, cuando él le manda el libro es, tiene un dejo de tristeza, pero cómico también, por el pan, porque él había quedado obsesionado cuando le mandan a quitar ese párrafo de un discurso de que París le gusta porque en París hay muy buen pan que no hay en Rusia. Entonces él nos va a permitir, Mijail, conocer muchos aspectos de esa vida que el conde no cuenta de cuando vivía en su casa, y qué hacían ellos, y esas veladas que organizaba su abuela, que se ve que era una mujer extraordinaria, y que él recuerda mucho con el reloj cuando lo pone en hora. El obispo, él lo nombró así porque eso era lo que parecía, que lo vuelve loco cuando llega. Imagínate el conde con aquella finura y este mozo que no sabe nada. Y luego, cuando él lo nombran director del hotel con los papelitos, yo me imagino, eso ha sido una cosa terrible. A una persona sentada en la puerta pide una comida, se la llevan a él, que escribe en papelito, luego le pasan otro papelito a la cocina y llegan y lo tiene que asentar y se lo hacen. Pero claro que la comida tiene que llegar frío porque el proceso, y es un poco lo que dice Taus, que eso es el mundo, que queremos complicar las cosas que son simples. Otro personaje maravilloso y muy tierno es Sofía, que Nina le entrega y le dice que volverá y nunca vuelve, y como dice el conde, yo que me vanagloriaba de mi independencia y adicción a la rutina, he caído prendado a los pies de esa niña que es tan buena, aunque hace una travesura como la de los gansos, que ella no hizo nada y de repente se vuelve loco en el hotel con 4 gansos echando carrera. Él se adapta rápidamente a su rutina de padre y disfruta cada uno de los momentos de la vida de Sofía. Y ella se convertirá en una joven juiciosa y talentosa en la música. Víctor Stepanovich Shadowski, que es el director, que descubre en Nina, escuchándola tocar un día una melodía que ella había aprendido de oído, y le enseña, y es bien cómica la escena cuando él le agarra por aquí a Víctor y le dice: usted no puede, abusador, y cómo es. Dice: no, yo lo que soy es el profesor de su hija. Y por último, un personaje que lo pone en tangencial, pero que juega un rol, y ya lo entendemos al final del libro, que es Richard Vanderwijk, que es un oficial norteamericano
que en un momento le dice al conde, mira, ayúdanos, y él dice que no, pero que le dice que él está a su disposición, y ya vemos que él será una pieza clave en la vida de Sofía. ¿Qué otros apuntes de la novela antes de pasar a las preguntas? El libro está lleno de referencias históricas, literarias y cinematográficas. Está escrito en un tono de narración clásica con gran meticulosidad en los detalles y en la descripción de situaciones, ambientes y atmósfera. Su lectura nos sumerge en la Rusia luego de la caída del zar a través de la mirada del conde. Es una novela de ficción histórica y feliz, muy divertida. El personaje del conde Alexander Ilich Rostov es un hombre culto, ingenioso, muy humano, fiel a ciertas convicciones y valores que logra sobreponerse a las adversidades. Transitamos con él desde esa Rusia de la Revolución hasta la de la Guerra Fría. En vez de condenarlo a muerte, como ya sabemos, como resultado de sus versos, lo condenan a 30 años a un arresto domiciliario en el Hotel Metropol. Ya lo mencioné, que él nos habla de la edad, pero no nos lo describe, apenas algunos detalles. A través de este personaje, todos nos hace reflexionar sobre los paralelismos entre el viejo y el nuevo orden que se impone en Rusia. Teníamos a los zares, pero después tenemos al partido y su cúpula. Observando el conde que a pesar de la revolución, la naturaleza humana y el deseo de perseguir el poder permanecen intactos. La interacción entre los miembros del partido que nos muestra es una mímica de las dinámicas sociales de la aristocracia a la que perteneció el conde. Al iniciar la etapa como jefe de camareros del Boyarsky, a pesar de su origen noble y educación, el conde descubre que siente un gran placer en servir a la gente. El libro está rodeado de maravillosos personajes secundarios y con todos ellos conoceremos la historia familiar, los motivos que lo llevaron a él a regresar a Rusia y además qué él piensa de la vida en esa sociedad. De nuevo, Tolstoy señala, y uno lo percibe así, que él quería resaltar la amistad, el amor, la dignidad y la resiliencia como los temas centrales de la novela, la cual equilibra emoción, ternura, gravedad e ironía que nos van al mismo tiempo narrando los acontecimientos históricos que ocurren en esos 30 años. La novela nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana para encontrar belleza y significado incluso en situaciones de restricción y limitación, convirtiéndose en un relato apasionante e enriquecedor. Además, ofrece una mirada profunda a la evolución de la sociedad rusa, mientras que el protagonista en el cerrado del hotel nos invita a contemplar el mundo a través de sus ojos. Tiene muchas historias que poco a poco nos revelan el carácter generoso, humano y enciclopedia del conde, quien en su vida nos muestra 3 grandes virtudes: desapego material, cómo él deja sus muebles, la grandeza de su vida anterior sin añorarla, simplemente disfrutando su ático y un poquito más cuando descubre que hay otra habitación y está más cómodo. Vive en el momento presente sin lamentaciones de ese pasado maravilloso en el que vivió, y por último, él acepta las cosas como las llegan, disfrutándolas. Es decir, fíjense que a lo largo del libro él no se compra ropa. Nadie habla de ropa. Una persona que había vivido, había viajado, es decir, no se lamentó cuando iba a la suite y va a la visita, que ve que está un poco, pero no se lamenta de que mira, lo único es darle cuerda al espejo de la abuela. Hay muchos momentos que resaltar en el libro que son muy cómicos. Yo voy a nombrar algunos y le voy a pedir a ustedes que nombren otros. La descripción de la conveniencia para Mijaíl de vivir encima de un zapatero por su costumbre de caminar de un lado para el otro. Él le gastaba la suela a los zapatos. Cuando el conde primero y luego Ana sale del armario que conecta con otra habitación, es bien cómico cuando le van a decir que Sofía tiene que ir a un conservatorio.
Y uno se lo imagina, una gente que entra y de repente sale él del closet y de repente viene esta actriz famosa como si nada y ella dice, y ese oficial, que también él es bien gráfico, es bien bajito, se queda como, ok, entonces ¿qué dice? Y él le dice, ¿tú lo conoces? Él dice, no, pero mañana saldrá, no te preocupes. Cuando el político le pide que le enseñe al mundo, es un momento muy maravilloso y ambos aprenden uno del otro. Cuando él tiene, cada vez que se va con Nina y se agacha, que se le rompen los pantalones y la Marina tiene que coserla, y cuando el conde señala las 3 grandes contribuciones que ha hecho Rusia a Occidente, son Chekhov y Tolstoy, que representan la máxima expresión de la literatura. El acto primero, escena primera de Cascanueces de Tchaikovsky, porque él dice que nadie ha captado la esencia de la Navidad de una manera que como lo hizo Tchaikovsky, no lo ha logrado ningún compositor. Y fíjense que este libro está ambientado a principios del siglo pasado y todavía Cascanueces se repite en el mundo entero. Y esa escena es la que le gusta a todo el mundo, con el árbol, el espíritu de la Navidad. Y por último, la combinación de caviar, blini y la cremar. Hay un cuarto que lo agrega una persona que dice que es el voto, pero él condescendientemente le dice, sí. ¿Ustedes se dieron cuenta, mi primera pregunta, del origen de la riqueza del conde? Que pasa desapercibida para mucha gente. Claro, los primeros 4 años a él lo mantienen, pero fíjense como él lo va insinuando y dice, oye, pero esto pesa 1 tonelada, un escritorio, y ahí era que su tío, su padrino, le había guardado su fortuna y eso le permite al vivir como él quería, y luego cuando él trabaja como camarero ya él no lo usa. Ya al principio vemos que va una persona cada 3 meses y él le vende una moneda de oro, pero fíjense qué ingenio el escritor. Entonces hay muchos momentos del libro, pero yo quiero pasar a unas preguntas para que las vayamos discutiendo. La primera pregunta sería, ¿ustedes se recuerdan que en un momento él se sube al techo, que se va a tirar? Ok, ¿por qué cambia de opinión? ¿Por qué consideran ustedes que el conde cambia de opinión en ese momento? Perdón. Sí, micrófono. Hola, buenas noches. La persona no se oye, ok. Pienso yo que es porque el viejito de las abejas le dice, mira, aparecieron de nuevo las abejas, y lo llama, y él ahí reacciona, se devuelve, y entonces como que ve la naturaleza de la vida, y él guardó su última moneda. Eso pienso que lo hizo reaccionar. Un momento de debilidad, porque como humano no debe ser fácil. Por eso es que hay gente que dice, cuando a alguien le dan encierro domiciliario, no, pero él está preso en su casa. Imagínense lo que tú estar en un hotel muy, muy chulo, pero tú no puedes salir a la calle, no sabes lo que está pasando, te lo cuenta. Sobre esas abejas hay que agregar que ellas se habían dado el viaje al lugar de origen del conde, y que la miel que iban a producir era con el sabor y la fragancia que le recordaban las flores de su infancia. Exactamente. O sea que eso fue como que esas abejas hubieran dado ese viaje tan largo y hubieran regresado para entregarle a él como el don de esa miel de su infancia. Es un momento mágico del libro, como combina los ingredientes, los detalles. Otra pregunta sería, ¿cambian? Depende de dónde traigan la flor.
La vida del conde en el Metrópoli está influenciada por 4 mujeres: Nina, Marina, Ana y Sofía. ¿Cómo definirían ustedes la relación con ellas y de qué difiere la relación con esas 4 mujeres de la que él tiene con los otros 2 miembros del triunvirato? Porque él tenía una relación especial con esas 4 mujeres, pero también tiene una relación con Andrea y con Emil. Bueno, en realidad esas 4 mujeres para él eran sus amores, pero unos amores totalmente diferentes. A Ana él la quería eróticamente, seduciéndola, él la amaba con locura, y ella también se enamoró locamente de él. Las otras, ¿cuál otra tú dijiste? Marina era su amiguita y su costurera para coserle la nalga cuando él trataba de meterse por los recovecos de Nina. Y ahí rompía los pantalones. Y las otras 2, esas 2 niñas fueron sus hijas, fueron sus amores. Y la verdad es que esa Sofía para él, óyeme, qué buen vocabulario, como él define el escote de la parte baja de la espalda. Todo es tan minucioso, tan perfeccionista. Me recordó a Flaubert y Madame Bovary, verdaderamente. Sí, eso es todo. Ok, otra pregunta. Yo quiero completar. Así, ok. Además de esa relación, lo otro que yo quería decir es que esas mujeres le enseñaron a él como ese espíritu paternal, ¿verdad? Y entonces a mí me recordó mucho el personaje, yo no sé si a ustedes, pero yo a veces soy como a la Alyosha de los hermanos Karamazov. Yo por eso que digo que este hombre se leyó a todos los rusos. Porque si ustedes recuerdan, Alyosha era un ser como el conde, pero era más místico, más espiritual. El conde era más aterrizado, más mundano, pero igual de amable y de bondadoso. Y entonces Alyosha también en los hermanos Karamazov tiene como una relación muy especial con los niños. Igual le pasa al conde, que sus relaciones más especiales en esta novela es con estas 2 niñas, con Nina y luego Sofía, su hija. Y yo quisiera agregar que la relación que él tenía con el chef y con el maître era de hombre, así que podían conversar y hacer bromas y esas aventuras culinarias, ellos se entendían, porque el chef era muy... y Andrés era como muy... el que era como el mediador. Es decir, era una relación de amigos, hermanos, que al final del libro, cuando que él no le dice nada, cuando él sucede lo que, yo no sé si todos se lo han leído, pero cuando sucede lo que ocurre al final del libro, realmente él fue tan noble que ni siquiera le dijo lo que iba a hacer para que si pasaba algo ellos no pudieran saber, porque no sabían. Entonces hay un dato muy interesante también, que es que la mayor parte del libro está contada en tercera persona desde el punto de vista del conde. Sin embargo, hay un narrador que aparece en las notas, el adendum y las introducciones históricas, 1930, 1938 y 1946. ¿Cómo ustedes lo caracterizan? ¿Cuál entienden ustedes que es su rol de esas notas cuando él explica muchas cosas de Rusia en el libro? ¿El qué? Pero díganme si... Generalmente esas cosas, todos esos adendum y las adendas y todas las footnotes, las notas a pie de la página, lo hacen los mismos escritores, los mismos escritores, y en casos en que sean traducciones, lo hacen los traductores. No, en este caso, él usó como un recurso literario para no convertir la novela en una novela histórica.
Entonces, fíjense que al pie de la página él explica situaciones, él explica en un momento al final lo de los 5 y quién era que iba a ser el sucesor, habla cuando la revolución, él va dando explicaciones, porque si lo ponía en la novela, iba a ser una novela histórica y a todos no les gusta eso, porque él dice que es una novela y que para ser divertido y que le quita esa sensación de sensibilidad, si lo pone. Entonces es un cuarto narrador, es un narrador que está como de fuera, pero explicando para que la novela se explique a sí misma. Existen 4 narradores en novela. Ajá, pero este es el mismo escritor que él se reserva ese derecho para mantener su... que no sea... para que la novela sea una novela, no sea historia. Ya entiendo. Pero yo aprendí más historia que bueno. No, exacto. Hay una parte que uno tiene que leérsela. Que uno tiene que leérsela muy bien. En el año 1946, Mishka, que es el amigo, que llega como mendigo, Osip, que es el oficial del Partido Comunista, y Richard, que ya vemos que es un oficial norteamericano, cada uno habla de la perspectiva de la revolución. Ustedes se fijaron en eso, cada perspectiva, si no quieren que se la comparta. Ok. Mishka regresa a Moscú con una apariencia de mendigo y reflexiona sobre el tratamiento que le dan los rusos a las obras de arte. Recuérdense que los rusos empezaron a desbaratar, a tumbar iglesia y derribándolo, porque él consideraban que en el comunismo eso no era posible, la belleza tenía que ser todo como igual. Hay un capítulo del libro donde hay un arquitecto, no, y acuérdense del arquitecto que dice que para qué, que por eso él va al restaurante Alboharsky a dibujarlo, porque ahí comienza esa Rusia que todo se ve igual, feo, como los países cuando uno va a los países como a Hungría y eso, que tuvieron mucho dominio ruso. Hay lugares que son en la misma Berlín, tú te das cuenta la que era la oeste y el este. Entonces luego él le pregunta, él dice que Misha, que la revolución ha fomentado ese sentimiento en el pueblo ruso de destruir y arrasar todas las ciudades y matar sin escrúpulos, que hubo un momento donde mataron mucha gente. Y por eso, si este libro lo deja pasar, ahora que está la guerra, ellos sufrieron muchísimo en esa época con Stalin. Osip, por el contrario, considera que el momento estaba igual que cuando llegó la revolución rusa, estaba igual que hacía 500 años, que no era mentira, no sabían leer, no sabían escribir, y que lo que hicieron los comunistas fue traer el progreso, traer la industrialización, y que eso de las obras de arte, bueno, eran obras de arte que se podía hacer, y que eso es lo que le impedía progresar. Y por último, y que ese progreso iba a traer consigo lo que realmente sucedió, que Rusia iba a avanzar y Rusia y los Estados Unidos se iban a volver las dos grandes potencias y a iniciarse la Guerra Fría. Richard, que conoce esa noche al conde, y él le pregunta, luego de hablar con Misha y hablar con Sip, qué él piensa, le dice que los dos tienen razón, que hay una parte que es verdad, que los rusos desbarataron, pero que también la industrialización, es decir, que ni uno tiene razón ni el otro, que introduce ese elemento de que la vida no es ni blanco ni negro, que las cosas son según donde tú estés situado y como la mía. Una parte que es fabulosa del libro es cómo se incorpora el paso del tiempo, cómo cambia la perspectiva. ¿Qué ustedes opinan de eso, de cómo cambia la perspectiva de él a lo largo de los años? Bruni. Sí. Me di cuenta de muchas cosas. Tengo que confesar que ordené el libro en inglés y fue un fracaso.
en el sentido de que leerlo no en la lengua que tú dominas, sino en el inglés, ha sido maravilloso porque de alguna manera me ha hecho esforzarme más, pero no lo terminé, pero no es un libro que hay que terminar. Yo pienso que es un libro que hay que tenerlo casi de cabecera, porque cada capítulo, cada parte, la 1, la 2, yo llegué hasta la 2, cada parte es una enseñanza en sí misma y tiene una sabrosura. No sé, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? No, porque ¿Cómo cambias la perspectiva del conde a lo largo a medida que va pasando los claro, años? eso mismo le pasa al lector. Ese flujo de pensamiento y de sentimiento de Rostov, que ahí hay un guiño, porque ese es el apellido también de la familia de la guerra y la paz. Y yo no estoy diciendo, yo no lo descubrí, eso está en la cosa. Es en sí mismo una enseñanza. A mí, yo escribí una cositica, yo dije, yo no lo terminé, pero no es necesario, sobre todo si uno vio la serie, perdón. Entonces, es para degustar despacio, slow reading, para saborear. Su contenido resulta siempre actual y siempre oportuno. Leerlo no con el propósito de terminarlo, sino precisamente para que no se termine, por el simple placer de leerlo, como hacía el conde. Un acto de voluntad, un acto de atención plena, un acto de degustación. Es salvarse a través de la belleza que está alrededor nuestro y que muchas veces no nos damos cuenta. Y una cosita rápida, también me llamó la atención que en la serie, que lo protagoniza Ian McGregor magistralmente, magistral, la que hace de Ana es su esposa en la vida real. Y los capítulos del libro, en inglés por lo menos, empiezan todos con A. Esos son guiños que tienen los escritores. Y por último, no sé, que había otra cosa como que me importaba mucho. Nada, para terminar, esa parte de la referencia de Ana Karenina Tolstoy, que dice, todas las familias felices se parecen. Cada familia infeliz es infeliz de su propia manera, de una manera esencial al espíritu, como los que vivían en el metropol. Exacto. Yo me digo algo que le voy a decir, esa va a ser mi última pregunta, pero ¿se dieron ustedes cuenta, los que terminaron el libro, por qué en el inicio del libro 5 ya él ha decidido que Sofía se va a quedar en París? ¿Qué pasa al final del libro 4? ¿Se dieron cuenta qué pasó? Cuando ella se queda. No, él decide. No es subjetiva, pasó algo al final del libro 4 que hace que el conde se quede pensando por qué es que él tiene que sacar a Sofía. Es como cuando pasa el micrófono. Y eso lo hace a él porque es su hija. O sea, cuando él descubre el talento de Sofía en una escena en la que a un principio él pensó que el profesor estaba abusando de la niña y luego se dio cuenta de ese talento de esa niña que, o sea, mucha gente puede tocar piano, pero realmente los que hemos escuchado pianistas, como yo que soy fan de Martha Argerich, ¿verdad? Entonces cuando tú ves, yo me imaginé a esa niña tocando con esa pasión. Y cuando el conde se dio cuenta que ella era una verdadera pianista, se dio cuenta también que en Rusia ya la querían encajar dentro de los esquemas del gobierno y que ese talento no se podía desperdiciar así. Y ahí es que él arma toda esa trama. Exactamente. Y por último, que ahí en esa trama, una parte que me gustó mucho fue que él trazó todo 2 días antes para que la noche de la despedida fuera algo
alegre y que ella recordara un momento con él de alegría, no de que esté calculando qué es lo que hay que hacer. Eso fue como una estrategia impresionante. Qué lindo lo hizo, que hicieron su comida de ganso, y la fue guiando por pasos. Exacto. Que se me olvidó decir también que me parece que además, de alguna manera y guardando las distancias y las circunstancias de cada quien y sobre todo las características de la historia, muchos a lo largo de nuestras vidas hemos experimentado la travesía de pérdida del conde, tratando de transitarla con la cabeza en alto y sin perder la gracia o la dignidad. La vida no es plana, está llena de montañas. Tanto los tiempos óptimos y gloriosos como los opuestos han de vivirse sin olvidar nuestros códigos de honor. Esos que nos permiten mirarnos al espejo cada noche y dormir a rienda suelta, intentando no hacer jamás un daño al prójimo, sino lo contrario. Ese es el Y por último, el libro fue escrito de una manera fantástica, en una época, en un país diferente. ¿Ustedes consideran que lo que él plantea, y siguiendo la línea de lo que ha expresado Bruni, es realmente todavía relevante? Yo pienso que cada vez más. Y yo pienso que una parte muy interesante es cómo termina el libro, cómo lo que él decide hacer, porque él, en vez de lo van a ir a buscar y no lo van a encontrar, porque él volvió a sus orígenes, que ya no existía la casa de su abuela, estaba desbaratada, pero él iba a ser feliz ahí. Y cómo lo planea todo para que esa niña, él se desprende de esa niña, como dijo Penélope, que era el sol de su vida, que él le había llegado más que a nadie, precisamente porque él reconocía que ya él había tenido alzas y bajas en su vida, pero que ella se merecía, por ese virtuosismo, una oportunidad, y confió, y fíjense, para lo que lo leyeron, que él sí hace un intercambio de favores con el americano, porque él le dice al americano lo que está sucediendo con Nikita Khrushchev. Realmente él no se vio a sí mismo como un espía, sino le dio información para salvar. Si fue él salvó a su niña. Para él, por él mismo, fíjate que él se niega, pero cuando él ve que su niña necesita salir de Rusia, él pensó, bueno, como dice Bruni, yo tengo que hacer algo para que ella sea feliz y me voy a sacrificar, aunque sea mi orgullo, y me voy a ir y fíjate cómo todo lo planea y cómo la preparó, porque fue muy noble hasta el final. Y esas últimas páginas son bellísimas también, cuando él ya viene con ese recuerdo de su abuela, y ya nada se parece, porque la revolución, imagínate, del 1922 estamos en el 54, son 32 años, pero a él no le importa, Sofía está feliz y Sofía va a ser feliz. Entonces, por eso es que el autor es tan enfático en que el libro él quiere resaltar el amor, la amistad, la dignidad, la importancia de los amigos, de enfrentar la vida como viene, y de aprovechar y ser feliz como todo. A mí me gustaría Janet. Sí, con relación a la última pregunta que hace, pienso que el mensaje del libro es atemporal, o sea, va a servir siempre para todos. Mi comentario, este libro yo me lo leí hace 2 años, no lo elegí, me lo regalaron y fueron sumamente certeros. Entonces se me van algunos detalles, bueno, busqué algunas críticas para volver a traer la historia, pero me parece, para mí, entró en mis libros preferidos de todos los tiempos. O sea, creo que va a estar en ese lugar, que no tengo un libro preferido, sería imposible
yo responder esa pregunta. No tengo un libro, tengo varios y estoy segura que este va a pertenecer. Entonces, yo escribí algo de acuerdo, o sea, cómo me acordaba, porque fue un poco general ya mi opinión, porque ya no tengo los detalles de por haberlo leído hace tanto tiempo. Entonces aquí digo, considero que la escritura de Tolles es sumamente elegante, es descriptiva y precisa, mesurada, pero también abundante. Escribe como un autor de los finales del siglo XIX. Esto es indicativo de una de las principales premisas de Un caballero en Moscú. Es una obra de ficción histórica. O sea, no es historia, es ficción histórica, que aborda el periodo posterior a la Revolución Rusa y el destino nada común de la antigua nobleza rusa, porque eso que le hicieron a él, se lo llegaron a hacer a varios de la nobleza, colocarlos en lugares privados de libertad, prisioneros trasladados a entornos de relativa opulencia, pero sin verdadera libertad ni la seguridad y las conexiones que le proporcionaba su antigua posición social. El libro trata temas universales de la condición humana, como la alienación, el remordimiento y la desesperación, pero también destaca la resiliencia del ser humano y la capacidad de los hombres buenos, y enfatizo la palabra, para reconocer la bondad en los demás y alcanzar una camaradería, aceptación y comprensión mutuas que muchas veces son poco probables. El libro refleja hábilmente el estilo y la profundidad de los grandes escritores que forman parte de la experiencia de su protagonista, en su capacidad para pintar escenarios detallados y extraer lo grandioso de lo cotidiano. Tolles imita a alguien como Tolstoy, pero en su exploración de la psique y del alma humana es todo Dostoyevsky. Es un logro realmente brillante. Buenas noches. Me llamó mucho la atención las prosas encantadoras, cómo escribe. Otra cosa importante, esos diálogos tan bien construidos, esos personajes tan bien construidos. Y leyendo pensé un poco en la metamorfosis de Kafka, que el personaje no pudo reconstruirse, sin embargo aquí con su alta y baja sí pudo reconstruirse. Entonces es bueno comparar así con otras obras, como el caso de la metamorfosis y otros libros más. Y nos hizo un recuento por la literatura también. Y el cine. Y el cine, la música. Bueno, yo para terminar, me voy a ver, no sé si se va a... Déjame decir, yo sé que yo me he pasado, yo que tomé unas notas y saqué muchísimo del libro, lo exprimí, pero realmente la metodología de Yoli ha sido la responsable de que yo haya querido hablar tanto, no fui yo. Y lo último que quiero decir, la metodología de Yoli, eso es lo que me ha puesto a hablar. Entonces, quería decir dos cosas. Uno piensa a veces como los nobles y este privilegio, ay, porque nacieron, ajá. Pero conociendo como la vida de este noble, uno se da cuenta que eso no es un asunto nada más de privilegio y de que haya nacido en cuna de oro. El tipo se hizo noble con su educación, con su dedicación al estudio, a la cultura, al conocimiento, o sea, él se hizo noble, no porque haya nacido y eso es la verdadera nobleza. Y por último, algo un poco cómico tal vez, que en este libro yo encontré tantos personajes, no solamente de personas,
sino de animales como el gato, ¿verdad? Ese gato es que se hace la vista gorda o la vista tuerta, pero el gato está atento a todo. Y otros personajes que yo le diría, que yo me divertí muchísimo sacando como la descripción, no lo voy a leer ahora, a ustedes se lo dejo de tarea, pero fueron personajes tan extraños que ustedes dirán, esta lo que era de Penélope, como el reloj, el hacer ese reloj un personaje, y de temas tan abstractos como la pompa. Léanse lo que él dice de la pompa en la novela, para que ustedes me entiendan. Muchas gracias y perdonen la hora. Yo no logré conectar, pero lo que quería terminar era con el concierto. El micrófono. No, hay preguntas. Sí, no, pero no, yo mi parte. Yo no termino de mi parte, era pero no se lo oí. Con el concierto de Rachmaninoff, pero no se oye, estaba conectada la parte. Traten de escuchar las obras que él menciona, que toca Sofía. La primera, que fue de concierto número 1 de Tchaikovsky, después tocó un nocturno de Chopin, el número 9, el opus 9, número 2, después el sonata número 1 y por último el concierto número 2 en C menor, en inglés, de Rachmaninoff. La música es maravillosa. Entonces, por mi parte, ahora dejo abierto si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer, además de lo que hayamos comentado, si en la... Perdón, solo agregar en beneficio del grupo y de que ratificar que estamos haciendo lo correcto. La literatura y su cultura literaria lo salva. Su relación con su guardia es por sus conocimientos literarios y sus recomendaciones. Entonces, sigamos así que podríamos salvarnos en algún momento. Como a la mil y una noche. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y los que están conectados por Zoom. Muchas gracias. Lo hice, me encantó.